Quiero explicarles por qué creo que es uno de los personajes más autodestructivos de todos. Tony, I'm sorry. Sobre todo desde la inocencia, ya que aquí hasta los hijos de Tony no son personas tan buenas como muchos podrían pensar. Sus decisiones siempre han sido marcadas por personas ajenas a él, precisamente por los demás capos como Paulie, Carmine y obviamente Tony. Esto no quiere decir que él sea un personaje totalmente inocente y una víctima del resto. Siempre le ha gustado ser un matón desde que nació, así que hoy haremos un análisis general a su vida, a su comportamiento y a las decisiones en la mafia que destruyeron por completo su ser. Christopher, como es bien sabido, no disfrutó de tener una madre en vida y fue criado en una familia vinculada a la Cosa Nostra. Esta misma vida criminal hizo que su padre también muera cuando él era apenas un bebé, a manos del pelado Junior Corrado. Con estas carencias, él idealizó a Tony como una especie de mentor, donde, como la historia nos cuenta, pasaron muchas cosas juntos con él y su primo Tony Blundetto. Este menciona muchas veces que nunca sintió especial afecto o admiración por este dúo, pues al ser menor siempre lo fastidiaban con bromas muy pesadas, como dejarlo atado a un árbol toda la noche cuando él era un niño. Eventualmente su comportamiento se volvió bastante sociópata con la gente ajena a la mafia. Gente que no representa autoridad sobre él, por lo que usualmente lo vemos ser agresivo con la gente que se permite serlo, como su director, Mike Dirnt, y este policía inocente. El declive comienza a notarse más en la cuarta temporada, donde se nota mucho más el constante avance y retroceso emocional que tiene. Para empezar, este recae de una manera profunda en las drogas que lo lleva a tener situaciones muy perturbadoras. Se vuelve más agresivo con su novia, pegándola y matando a su perro. Oh my God, she's dead. También juega este papel de guionista durante un par de episodios, donde simplemente parece ser un sueño en el que pierde el tiempo. Parece ser un joven indeciso en la vida. Es así que su familia se reúne en su casa para poder internarlo en rehabilitación. Christ, you fucking kidding me? Lo cual empeora las cosas, pues empieza a hacer un drama diciéndole perra a su madre o manifestando las infidelidades del resto, especialmente de Silvio. Al final sí que va a rehabilitación y las cosas parecen mejorar para él. Solo para tenerlo en contexto, en la quinta temporada la familia se reencuentra con el primo de Chris, Tony Blundetto, quien había estado en la cárcel por culpa de Tony años atrás. Indirectamente, es en esta temporada donde Christopher recae en el alcohol y en las drogas por el aparente favoritismo que tiene Tony a su primo. Una relación que nunca le gustó. Una consecuencia de esto fue que le redujo el sueldo por la cagada de Blundetto al matar al hermano de un jefe. What? You fucking heard me. Es en esta temporada que se da cuenta de la manipulación que siente de su tío, solo para hacerlo sentir que él es el que le debe algo a Tony. Por ejemplo, en este episodio él tiene un encuentro con Adriana, su prometida. Y después de un accidente en auto donde ambos estaban, bueno, ya sabes, el rumor se expande diciendo que tuvieron intimidad en el auto. Esto naturalmente descoloca a Christopher y lo vuelve aún más violento, por lo que todo el mundo habla de él. Everybody knows about it. Everybody's talking about it. No, please. You want me to use you, bitch? You're fucking killing me. No, I don't. I love you. Así es que Tony llama a un doctor para que lo convenza de que las lesiones físicas que tuvo en el accidente no pudieran ser posibles si estaba en una posición sexual. Tony es un hombre que vive para él solo porque lo quiere sobrio y sano para mantener a la mafia cuando él ya no esté. Unos episodios después, Christopher se entera que su prometida, otra vez, ha estado dándole información a la policía. Y como era de esperarse, él colapsa y la ahorca de la desesperación. Una de las mejores escenas de la serie.
El nivel de descontrol llega a tales niveles que era casi inevitable tener que avisarle de la noticia a Tony. Pero ¿sabes qué es lo peor de esto? Que tuvo la oportunidad de empezar de cero y alejarse de su manipulador por excelencia. Pudo haberse puesto del lado de la policía y de su novia, y haber contribuido al hundimiento de la mafia. Pero aún con esta opción, más saludable por cierto, decidió entregar a su novia para la mafia pensando que sería la mejor opción. Y aunque no se sepa bien por qué lo hizo, este rostro me hace pensar que lo hizo por el dinero, y no precisamente por ser la lealtad y la responsabilidad de ser un capo. De hecho, lo dijo un episodio atrás. Baby, I hate seeing you like this. Fuck family, fuck loyalty. It costs them a dime, you're a fucking pariah. Después de esto, él empieza a salir con una chica la cual se sorprende que quede embarazada. I'm pregnant. Y él, como aquel consuelo de aquella anécdota terrible que pasó, decide tener a la bebé. Bueno, ¿es un final feliz? No, ya que su adicción era demasiada y ahora estaba casado y comprometido a una hija. Es así que decide ir a terapia para narcóticos anónimos, donde conoce a una chica y, adivina qué, la vuelve su amante. Sabemos que en la última temporada él le confiesa que todo este aparente progreso no era nada de eso. Never pass a drug test. Come taxi. Pues él no pasaría el examen de drogas, y es cuando después de 7 años luchando para encaminar a su sobrino, Tony decide matarlo y darse cuenta de una vez que no tiene salvación. Aquí te das cuenta que esta familia está tan podrida que ni siquiera Chris podría ser considerado una víctima. Todos y cada uno de los personajes buscan la satisfacción propia, sin importar qué influye en el otro. Christopher fue el único que pudo romper las reglas de esta coyuntura, que hace que todos obedezcan al más grande por miedo a perder su bienestar. Tuvo un desarrollo mental muy grande. Sin duda ha sido un personaje que ha sufrido mucho por todas las personas que lo rodearon, hayan querido o no hacerlo. That's the guy, Adriana. My Uncle Tony. The guy I'm going to hell for. Muchas gracias.